julio de 2017. ¿Sí? Es examen de laboratorio. El examen en bioquímica se da un solo examen de laboratorio al final del semestre, digamos, después del segundo parcial o después del final. Se da un examen de laboratorio. ¿Ya? Y hay una pregunta, le estaba mostrando. Bueno, veamos todas las preguntas. La pregunta 1 dice, dibuje los siguientes materiales de laboratorio e indique su utilidad. El embudo de Buchner, una piseta y un mataje de Lenneyer. Dibujar e indicar su utilidad. Eso pueden hacerlo. La pregunta 2 dice, dibuje o indica el nombre y explique el significado de 3 pictogramas. Hemos visto 7 pictogramas, ustedes 3 nomás le piden. Dibuje el pictograma e indique su significado. La pregunta 3 dice, escriba una definición de punto de fusión y su utilidad. Hemos visto punto de fusión. Seguramente aquí es tipo A, el tipo B será punto de ebullición, ¿no? Bien. La pregunta 4 dice, a partir de la solución de la Lasagne, explique el procedimiento para determinar halógeno. Eso es lo que teníamos que hacer hoy y lo vamos a hacer en la siguiente clase. Y lo mismo el Bayesian se hace juntamente con la práctica 11, que es prueba de Lasagne. La pregunta 6 dice, ¿cómo se define el índice de fracción y cuál es su utilidad? Hemos visto índice de fracción es un cociente de velocidades. Velocidad de la luz en un medio sobre la velocidad de la luz en el vacío. En el vacío sobre la velocidad de la luz en un medio. Sirve para identificar sustancias, para confirmar la identidad. La pregunta 7 dice, explica el fundamento de la extracción, es justo lo que acabamos de ver, la extracción. Cite 2 ejemplos de aplicación en la industria. ¿Ya? ¿Qué es la extracción? La extracción es una operación de laboratorio que se emplea para separar la mezcla o un componente de una mezcla contenida en un sólido o contenida en un líquido a través de un disolvente que disuelve a este componente y luego hay que separar del componente extraído en el disolvente. ¿Ya? La etapa clave es la selección del disolvente adecuado. 2 ejemplos en la industria, hemos hablado, por ejemplo, la industria aceitera, extrae el aceite de la semilla de soya con un disolvente llamado hexano. Bien, y en la industria azucarera se extrae la caña de azúcar del tallo de la caña de azúcar, la sacarosa del tallo de azúcar con un disolvente que es agua caliente. ¿Ya? Para hacer el Nescafé, de la semilla de café se lo tritura, se le añade un disolvente que es agua caliente acidulada. Eso extrae acidulada con ácido cítrico o ácido ascórbico. O agua caliente simplemente se extrae el café y después se hace en polvo, se hace café soluble. Hay varios ejemplos de la industria, ¿no? Hay varios componentes. Le hablé de la lactosa, del suero de la leche. También se extrae por extracción con un disolvente, que es el cloroformo. Bueno, la pregunta 8 dice, bueno, se refiere a esto. Escribe el valor de lectura del índice de refracción y ángulo de rotación óptica. Este es lectura del índice de refracción, lectura del ángulo de rotación óptica. Bueno, hay que hacer la lectura y escribir aquí, ¿no? Y según lo que usted, si está correcta la lectura, tiene 10 puntos, 5 puntos, 10 puntos. Aquí también. Normalmente pregunta 8 vale 20, ¿ya? 20, 10 para la primera y 10 para la segunda lectura. Bien, ese es un examen. Voy a ver otro examen que es similar. ¿Eh? Ya, ya. Ahí pueden ver 14 de diciembre de 2018, pregunta de examen parcial. La pregunta 1 dice, ¿cuáles son las condiciones normales para determinación del ángulo de rotación óptica? Las condiciones normales son temperatura de 20 grados centígrados y empleando lámpara de sodio, cuyo longitud de onda es 580. La pregunta 2 dice, dibuje los siguientes materiales en el laboratorio, indique su utilidad, caja Petri, piseta y bureta. La pregunta 3,
¿En qué consiste la cristalización? Es la práctica que vamos a hacer el siguiente viernes. La 4, escriban la definición del punto de ebullición y cuál es su utilidad. La pregunta 5, a partir de la solución de la SAINE, explique el procedimiento para determinar nitrógeno. Es la práctica que deberíamos haber hecho hoy, pero lo vamos a hacer, si es presencial, el siguiente viernes. La pregunta 6 dice, dibuje o indica el nombre y explica el significado de 3 pictogramas. Bueno, tienen varios pictogramas. La pregunta 7, ¿cómo se define el índice de refracción y cuál es su utilidad? Hemos visto ya índice de refracción también en la anterior pregunta, ¿no? Dice, explica el fundamento de la destilación simple. Es otra operación que vamos a ver más adelante que sirve para separar los componentes de una mezcla líquido-líquido cuando estos componentes tienen distintos puntos de ebullición. Por ejemplo, una bebida alcohólica tiene dos principales componentes, agua y etanol. El agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados y el etanol 78 grados centígrados. Como es diferente su punto de ebullición, se puede separar por destilación. Cite dos ejemplos de aplicación en la industria. Hay mucho, la industria petrolera, la industria de bebidas alcohólicas utilizan la destilación. Para producir agua destilada en botellitos, en frasquitos, en viales, también se utiliza la destilación, agua destilada, ¿no? Hay hartos ejemplos. Y la pregunta 9 dice, hacer la lectura, ¿no? La lectura del índice de refracción y la lectura del ángulo de rotación óptica y además tiene que calcular el ángulo de rotación específico, el ángulo de rotación específico con sus datos, ¿no? Según cuánto sea su lectura. Ya, bien. Ahí le estoy mostrando que se pregunta de todo un poco. Esto es una operación, la destilación simple. En la anterior hemos visto extracción, hay la destilación por arrastre de vapor, hay la cristalización. Se pregunta siempre alguna utilidad y el fundamento de estas operaciones. ¿Ya? Entonces no es en vano que lo avanzamos. Hay algunos que no le dan bola a la lectura porque cuando llega el examen no saben interpretar. De todas maneras, la auxiliar les enseña a interpretar el valor de las lecturas y también las preguntas de examen. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? No. Bueno, no hay ninguna pregunta. Nos vemos entonces, jóvenes. Nos vemos el día lunes, si es que, o ya sea presencial o virtual, ya los aviso, ¿ya? Hasta luego, jóvenes.